Bueno, tengan todos muy buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra exposición de trabajo de investigación sobre la arquitectura medieval. Bueno, para poder iniciar, voy a hablarles acerca de una frase de Octavio Paz, que escribió que la educación es la transmisión de valores y no solo de conocimientos, ¿no? Pues para mí es un gran honor compartirles a ustedes estos momentos tan agradables, ¿no? Mi nombre es Stewart Yerno de Espinosa, ¿no? Y soy integrante del grupo número 5 de la carrera profesional de arquitectura. En esta ocasión les presentaré a los integrantes de mi grupo: el arquitecto Panta Guamán Luis Alexander, el arquitecto Ortiz Nima Joseph Francisco y el arquitecto Pasapera Montero Julio Fernando. En el tema que vamos a representar se titula la arquitectura medieval, ¿no? Para poder iniciar, voy a hablarles sobre el desarrollo de la temática, ¿no? Acerca de la problemática internacional de López 2023 en España, ¿no? Este autor analiza cómo se crearon las primeras representaciones visuales y literarias de Murcia, mostrando sus paisajes, costumbres, tipos populares y monumentos más importantes. Además, la investigación destaca que los elementos como la huerta, la catedral, la vestimenta tradicional y las costumbres populares fueron utilizadas como símbolos representativos del territorio murciano, ¿no? Este proyecto lo tiene a cargo el arquitecto Luis Panta, ¿no? Ahora vamos a seguir con la investigación del arquitecto Julio Pasapera, ¿no? En problemática nacional del arquitecto URCE 2018 en Ayacucho, Perú, realizó una investigación con un equipo de arquitectos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la PUC, mostrando la influencia de la arquitectura medieval europea en elementos religiosos y constructivos. En dicha investigación nos habla que la realización, ¿no?, de los templos construidos, ¿no?, entre la arquitectura del templo de la matriz de la comunidad de Zascamarca en Ayacucho permitieron comprender la historia e identificar los pueblos andinos, ¿no? Ahora con la investigación del arquitecto Joseph Ortiz, quien nos dice que nos habla de la problemática local de Julio Talledo 2011. Piura realizó una investigación donde propuso lo siguiente. Bueno, la arquitectura medieval se desarrolló en Europa entre los siglos V y el siglo XV, destacando estilos como el romántico, el gótico, aunque en Piura no existían construcciones medievales europeas, ¿no? Así que la Universidad de Piura, la UDED, ha impulsado la investigación relacionadas con la conservación del patrimonio arquitectónico, ¿no? Por eso en la ciudad de Piura hay estas edificaciones que son muy detalladas y aún se conservan, aunque el estado no es tan bueno que digamos, ¿no? Pero sí mantiene esa forma
de arquitectura medieval, aunque no es del todo, pero se mantiene, ¿no? Ahora sí podemos iniciar con la exposición. Adelante, arquitecto Luis. Muchas gracias. Yo voy a dar mi posición sobre el descubrimiento de la arquitectura medieval. Este descubrimiento de la arquitectura medieval ocurrió entre los siglos XVIII y los siglos XIX, cuando arquitectos e historiadores comenzaron nuevamente a llamarle la atención la- las construcciones de la Edad Media, especialmente con este estilo que tenían ellos, que era el románico y el gótico. Este descubrimiento permitió de conservar monumentos históricos de la Edad Media, estudiar la historia europea, también tener más valor el arte medieval, e igualmente el desarrollo de nuevas teorías de cómo restaurar una infraestructura y cómo apoyar al patrimonio cultural. Estas características arquitectónicas que tuvieron en la Edad Medieval fue que en las construcciones utilizaron el uso de los arcos apuntados y de bodegas de crucería. También utilizaban las grandes vitrales que permitía el ingreso de la luz, muros delgados que, que gracias a ese uso de contrafuertes decoraban detalladamente en fachadas, columnas y puertas. También esta arquitectura medieval tuvo una admiración muy fuerte en el país de Francia, quien fue el primer país quien admiró esta arquitectura medieval. Y ellos lo admiraron porque les reflejaba su historia, les reflejaba su religión y su cultura nacional de Francia. Durante el siglo XIX, con el movimiento del romanticismo, los franceses comenzaron a valorar nuevamente las catedrales, los castillos antiguos, los edificios góticos y que antes no lo consideraban porque ellos decían que eran unas construcciones ya viejas, pero cuando llegó la arquitectura medieval a ellos, estas arquitecturas fueron restauradas y no, y tuvieron una gran belleza artística, pues, ¿no? También su metodología de la arquitectura medieval, para para este estudio de la arquitectura, se fundamenta un enfoque eh, interdisciplinario que combina técnicas históricas y arqueológicas. Eh, cuando, cuando los territorios de la evolución de asentamientos y modo de las vías traídas del Imperio Romano, sus herramientas como la toponía, prospectiva y observación directa del territorio fueron utilizadas como fuentes bibliográficas y orales junto con cartografía. En contexto sobre esta metodología, se muestra de que la decadencia del Imperio Romano se produjo una reorganización del paisaje y del hábitat del tardo antiguo. La pérdida de las infraestructuras económicas y fiscales imperiales otorgó una mayor autonomía a las comunidades rurales, ya que estas comenzaron a producir bienes independientes a la lógica imperial. Eso sería toda mi investigación sobre el descubrimiento y la metodología de la arquitectura medieval. Bueno, ahora vamos a pasar con el arquitecto Joseph Ortiz, por favor, eh, para que dé su aporte de la investigación. Este, yo, bueno, mi aporte hacia este trabajo de investigación son las ventajas de la arquitectura medieval, las cuales son las siguientes. Empezamos por diferentes puntos de vista, los cuales son la innovación, las estructuras y su resistencia. Empezamos por la innovación estructural, la cual empieza con la introducción de la bóveda de cruceras y los arcos apuntados, que
permitieron mayores alturas y una mejor distribución del peso. Después seguimos con la resistencia y su durabilidad. Los muros de sillar y los muros de sillar y las estructuras de piedra fueron diseñadas para poder perdurar a través del tiempo, dejándonos así grandes construcciones como los cuales son catedrales que se encuentran en Alemania o España. Bueno, seguimos con la función del ambiente, espacio y artesanía. La arquitectura gótica introdujo grandes vertinales y ventanales que inundaban de luz natural los espacios, reduciendo así el uso de luces artificiales, como lo serían antorchas, faroles, etcétera. También tenemos la función multifuncional, la cual nos dice que no solo se centraban en hacer catedrales o grandes iglesias, sino que también buscaban algo en el ámbito urbano, como serían unos centros comerciales y diferentes obras públicas, que le daban gran poder y jerarquía al eclesiastismo. A continuar con la exposición del arquitecto Julio Pasapera. Bueno, mucho gusto. Yo soy el arquitecto Julio Pasapera y con lo mencionado por parte de mis compañeros de equipo, sí, la arquitectura medieval siempre se ha visto muy llamativa por sus implementos que ha utilizado, ya sea en los métodos constructivos o tipo de material. Y para recalcar o resaltar algo de lo que nosotros hemos investigado, en mi investigación he hablado sobre lo que son las desventajas y costos. Las desventajas de la arquitectura medieval siempre se han visto perjudicadas debido al uso de herramientas, ¿no? Bien ha sido para lo que es el desplazamiento de material, en este caso, que ha sido algo muy crítico, porque nosotros, o bueno, en esa época, al momento de construir, siempre, o bueno, en esa época se utilizaban bastante lo que son los andamios de madera. Y los andamios de madera, al estar sometidos a peso, generaban fricción. Y esa fricción a grandes alturas era muy riesgoso porque aquellos canteranos, en este caso los maestros de obra, podían caer y perder la vida. Fuera de eso también en lo que es el transporte, con el pasar del tiempo se implementó lo que es la grúa, lo que facilitó las construcciones edificaciones a gran escala. Y así fue mejorando poco a poco la arquitectura medieval. Y en lo que son los costos, es lo mismo. En aquella época la arquitectura medieval siempre se ha visto perjudicada por motivo de que altos mandos accedían a ella. Por ejemplo, en la realización de castillos, plazas e incluso iglesias. Los costos siempre variaban según el lugar de extracción de los materiales. Por ejemplo, en este caso era la piedra canterana, la madera y el mármol. Y recordar también que ese tipo de materiales son muy escasos, o bueno, en esa época, debido a la falta de tecnología para este, poder encontrarlos. Fuera de eso también influía bastante lo que es el ámbito social, a qué miembro pertenecías, quizás a alguna familia de poder, lo cual hacía de que la arquitectura medieval de ese entonces se viera o se requería a etapas. Gracias. ¿Ya? Bueno, ahora ya que hemos terminado con el trabajo de exposición, ¿no? Vamos a dialogar, a hacerles unas preguntas acerca del tema del proyecto de investigación sobre la arquitectura medieval, ¿no? Bueno, arquitecto Luis, por favor. Sí, a Ya, ver, bueno, dígame, ¿qué importancia tiene la arquitectura medieval en el mundo? a ver. La arquitectura medieval, su importancia fue muy relevante en su época medieval, ¿no? Porque Ujú. ya que dio a conservar que sus monumentos históricos de esa edad nuevamente se haga una restauración, se vea una gran belleza artística nuevamente, ya que estas iglesias o estos castillos, edificios,
antiguos ya Ujú, se estaban dejando de lado. Entonces, cuando llegó esta arquitectura medieval, hizo un cambio radical a esta Edad Media, pues, ¿no? Y claro. como involucra también a todo el mundo, porque como vemos acá en Piura también tenemos edificios que tienen esa arquitectura, como lo es la catedral, es acá también en la Plazuela Merino también hay una iglesia que tiene vitrales que permiten el ingreso de la luz, también tienen los arcos apuntados y bodegas de crucería. Esa es una importancia que ha reflejado mucho en el mundo. Ya, muy bien. Muchas gracias por el aporte. Ahora el arquitecto Julio Pasapera, por favor. Eh, quiero hacerle una pregunta. Sí, sí, arquitecto. Ya, bueno. En la arquitectura medieval, ¿qué buscaba representar, o sea, en sus construcciones? La arquitectura medieval, más que representar alguna sociedad o algún grupo de poder, buscaba representar la religión y la cultura. Como muy bien sabemos y habló nuestro compañero arquitecto Luis, nos comentó Ujú. acerca de la arquitectura gótica, que se implementó mayormente en lo que son iglesias, así es, ¿no? En Sí. iglesias y en otro tipo de edificaciones, pero mayormente se dio en lo que son Europa y lo que favoreció también a la identidad propia de cada país. Y esa es una de las importancias, ¿no? De ese tipo de arquitectura, lo que ayuda a identificarnos, o bueno, en este caso, identificarse a cada uno. Bueno, desde mi punto de vista o una opinión que yo les voy a brindar sería que la arquitectura medieval, como en sus ámbitos, como sus diferentes estilos, lo cual serían el gótico, el románico, etcétera, no solo buscaban verse lindas o atractivas a la vista, sino que también buscaban tener funcionalidad y que sus obras puedan perdurar a través de los siglos. Por eso buscaban tener más durabilidad, una mejor resistencia. También jugaban mucho con la luz y los espacios. Tenían una buena relación con el ambiente y demás cosas. Gracias. Ahora sí, para poder llegar a una conclusión, ¿no? Sabemos que la arquitectura medieval es un patrimonio cultural no tan solo de Europa, sino del mundo, porque nosotros también, tanto en el Perú como en otros países que son latinoamericanos, trataron de traer toda esa creatividad, o poderse apoyar de las construcciones europeas para hacer sus propias construcciones representativas de su país, ¿no? Por eso es que en nuestra capital de Lima podemos apreciar las construcciones que tienen ese estilo medieval, pero que se trata, ¿no? De seguir ese amor por el Perú y seguirlo con las formas que se mantienen aquí en nuestro país, ¿no? Y además también mantener esa creatividad como nosotros, los arquitectos, ¿no? De poder representar y adaptarse a la situación en la que nosotros vamos a poder construir nuestras, eh, nuestras próximas obras arquitectónicas y de esa manera poder ayudar tanto a la sociedad como a nuestro país y al mundo. Bueno, muchas gracias, arquitectos, Sí, por... también quería agregar algo Sí, de una investigación que hice. Fuera de eso, de lo que dices tú, en estos tiempos ese tipo de arquitectura no se puede percibir mucho, o en la actualidad, ¿no? Siendo construida. Uno son los motivos, los costos, que siempre van a variar bastante, y en este caso el uso de material, como fue la piedra de cantera y el mármol. En estas épocas ya es muy costoso y difícil casi de conseguir, por motivo de que a veces afecta lo que es la economía. Fuera de claro. eso también, como dijo un arquitecto Che, en un documental, Ujú. ese tipo de arquitectura en la actualidad ya no es tan moderna, y entonces al uno realizar ese tipo de construcciones, no va a entrar tanto en contexto con lo que estamos ya hoy en día, que estamos bastante avanzados, ¿no? Con lo que son las construcciones, que está la construcción moderna, bastante simétrica,
y más detallada. Ujú. Claro, como tú nos estás diciendo, no estás aportando, dando tu opinión. Ahora las construcciones son muy sencillas, ¿no? ¿A qué punto voy? De que, o sea, no, ya no tienen ese mismo detalle como tenían las otras construcciones. Como en este tema que estamos hablando sobre la arquitectura medieval, que las construcciones eran muy detalladas y a veces no tardaban un año ni dos, llegaban hasta los 10, ¿no? O hasta siglos, dependiendo si es que la construcción es muy, pero muy grande, ¿no? Porque por eso es que hay algunas construcciones medievales que aún no han sido terminadas. ¿Por qué? Porque el costo, como tú me dices, ¿no? Del material es muy caro y a veces las mismas herramientas tenían que construirlas ellos, ¿no? Claro, Así sí, Claro. que, claro, ¿no? Pues entonces aquí damos por concluida la exposición, ¿no? Del trabajo de investigación, ¿no? Espero que les haya servido demasiado, ¿no? Para que puedan ¿no? poder difundir esta exposición y de esa forma seguir adelante con nuestros trabajos. Muchas gracias. bueno, muchas gracias. Sí, Muchas gracias, igual también, igualmente. arquitecto. Ya, cuídense mucho. Ya. Muy buenos días, Miss Mariela. El día de hoy estamos haciendo una entrevista al arquitecto Marco Guerrero. ¿Qué tal, arquitecto? Muy buenos días. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué importancia es la arquitectura medieval? La importancia de la arquitectura medieval específicamente es analizar cada uno de los estilos de la época, los cuales han sido implementados en distintos patrimonios actuales, ya sea en el país o en la región Piura. Sabemos que no se puede, más que todo por la época, no se puede copiar tal cual el estilo, ya que muchos inmuebles han tenido restauraciones y esas restauraciones han ido incorporando pequeñas fracciones de ese estilo y otros estilos, pero el que más resalta en este caso es el estilo gótico, el cual se ha ido implementando tanto en Piura como en distintos monumentos nacionales. Y por ello es importante para su estudio y análisis para la preservación de este tipo de arquitectura. Claro. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué recomendaciones o sugerencias nos daría para mejorar nuestro trabajo de investigación acerca de la arquitectura medieval? La arquitectura medieval les recomiendo que analicen los 4 estilos que abarca esta edad. Sabemos que es un poco de llamada la edad oscura debido prácticamente al desafío que tiene el humano contra Dios. La arquitectura gótica es la que mejor lo refleja, debido a que tratan de hacer sus edificios lo más alto posible para acercarse a las divinidades, y por eso su altura. Y me he ido a estudiar los otros estilos que son un poco más abarcados entre la parte de Europa y Asia, que es la parte bizantina. Claro. Ahora, por último, la pregunta es, ¿qué sugerencias del staff, ¿no? Del proyecto de investigación o también en el ámbito humano nos podría ayudar De bienestar es prácticamente, tomando en cuenta la arquitectura de esa época, es más que todo corregir los errores de ese entonces, debido a que es una época un poco, como mencioné, oscura, coincidentemente con la época de la peste negra. La peste negra ocurrió en ese mismo año, y el cual tiene un poco de desorganización a nivel urbano y al bienestar del usuario de la ciudad, que no consideraba el tema de los servicios básicos, más que todo era por la tecnología de la época. Y es un poco más, y más que todo reflexionar los errores que se cometieron y los hemos ido corrigiendo en la actualidad. Muchas gracias, arquitecto. Gracias por darnos ese aporte acerca de la investigación, temas que abarcan, ¿no? La investigación de la arquitectura medieval, ¿no? Y eso también nos va a ayudar a que nosotros podamos mejorar nuestro proyecto de investigación y también a conocer mucho más acerca de la arquitectura medieval.
Gracias.